Renato, buenas noches. Buenas noches. Voy a empezar con una especie de chiste con usted. Sí. ¿Cómo votó? ¿Cómo votó? Voté afirmativo. Pero qué sorpresa me está dando. Sí. Sí. Pero, ¿cómo ve el ambiente del país? ¿Lo ve crispado? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo lo veo que bien, hay determinadas intenciones de enrarecerlo ya desde el año pasado, pero todas las variables económicas empiezan a enderezarse, ¿no? Ya hay algunos analistas que están hablando, pero es lo lógico. Creo que el peor mes de la Argentina no fue los efectos de la crisis internacional, sino el tema de la gripe A, ¿no? Que paralizó prácticamente a la Argentina. Pero yo lo veo bien, las variables van dando, nosotros venimos haciendo el seguimiento por lo que pasa con los gremios donde se había sentido un poco y que había sido atenuado por el repro la cuestión de la desocupación, empiezan a recuperarse con las exportaciones, como es el sector automotriz. Yo creo que la recuperación de China, de Brasil, ya Alemania empezó a levantar y todo, va marcando una dinámica donde nosotros, sin sufrir esa crisis internacional, estamos, como bien decía Lula, en las mejores condiciones. Digamos, estas crisis pueden ser un problema o una oportunidad. Yo creo que para la Argentina van a ser una oportunidad, ¿no? Y ahora tenemos que saber aprovecharla. Yo la veo un poco crispada políticamente, económicamente, ya dijo más o menos su impresión cuál es, como que lo peor pasó, digamos, ¿no? Bueno, crispada porque ¿sabes qué pasa? Hay cosas que son raras en Argentina, ¿no? Digamos, yo creo que hay intención de enrarecer. Yo siempre recuerdo cuando decían el año pasado, después del conflicto con los productores sojeros, que planteaban que los gurús económicos incluso trajeron a un representante de un gran banco internacional que decía que la Argentina era como el Titanic, que marchaba rumbo al iceberg, que en 2 meses chocaba y se iba al fondo del mar. Y a los 2 meses el que chocó fue el banco que representaba a este hombre, que fue el Lehman Brothers, que hablo de Mondino, ¿no? Y desapareció el banco, cosa que él no supo prever. Entonces yo creo que desde ahí todo viene enrarecido. El tema, yo escuché lo que se decía del vicepresidente, yo tengo mi idea y usted, Mariano, la tendrá que compartir. La figura del vicepresidente de la Nación. Me gustaría compartir alguna idea con usted. Bueno, pero eso es constitucional. Sí. Nuestra Constitución está tomada de la Constitución norteamericana, en esa parte es real. ¿Cuál es la función del vicepresidente de la Nación? Es defender la política del gobierno en el Senado, porque en la concepción democrática, al gobierno que vote el pueblo, vota un plan de gobierno el pueblo. Entonces, se dice que para perder, por lo menos tiene que perder por un voto. Entonces, en caso de empate, el vicepresidente, el representante del Ejecutivo en el Congreso, es el que inclina la balanza para que siga la política que votó el pueblo. ¿No es el representante del Ejecutivo? De hecho, sí. No. Perdón. Mariano es abogado. Yo también. Bueno, entonces tenés que saberlo. Y más te digo, no solo acá, sino en Estados Unidos y en Francia. En Francia, fíjate, pero lo más insólito que esto que estoy diciendo, lo reafirmaban los analistas políticos el año pasado, no cuando hablaban de Cobo, sino cuando hablaban del vicepresidente de Francia con el vicepresidente de Estados Unidos, en la misma época. En Francia, ¿qué pasó? La ley que recortaba la seguridad social. Grandes conflictos, paros durante todo el primer semestre del año pasado. Llega a la Asamblea Nacional y ¿cómo sale? Empatan. El vicepresidente de la Nación, de Sarkozy, que el pueblo había votado ese plan de gobierno, es la regla a mí no me gustó lo que hizo el vicepresidente, pero cumplió con su rol, votó las políticas del gobierno y ganó la política de Sarkozy por el desempate del vicepresidente. En Estados Unidos, en la misma época que pasó lo de Cobos acá, estaba el debate, y ustedes que son lectores de la Nación lo habrán leído, estaba el debate de los vicepresidentes en Estados Unidos. Y esto que te estoy diciendo lo explicaba la corresponsal de la Nación en Estados Unidos. En primera plana salió el reportaje, la importancia del reportaje del debate de los vicepresidentes. ¿Por qué? Y explicaba esto que te estoy diciendo. Ahora, yo no puedo entender cómo para juzgar al vicepresidente de Estados Unidos o al vicepresidente de Francia hay una lectura que tiene que ver con el sentido constitucional y no acá. Es esa la función del vicepresidente. Es derecho constitucional puro, ¿o no, Mariano? Bueno, es derecho constitucional puro, lo estoy inventando. Yo le digo una cosa, Julio.
hay muchas cosas insólitas en Argentina, ¿no? Bueno, pero eso es insólito. Por ejemplo, el adelantamiento de las elecciones, las candidaturas testimoniales, son muchas cosas. Bueno, pero eso se toma maniobra, pero hay cosas que están en la Constitución, que no se puede cambiar la Constitución. Y por eso en la Argentina siempre, sí, la Constitución, pero la figura del vicepresidente tiene una raigambre constitucional, tiene una interpretación constitucional, el sentido, la institución de la vicepresidencia en la democracia moderna, fundamentalmente en Estados Unidos, pues ya te dije Francia, que nosotros estamos copiados de ahí, tiene ese sentido, y siempre lo tuvo en la Argentina. Yo querría hacer ahora vos decime cuál es el sentido. No, le quería hacer una pregunta a la ley de radiodifusión, porque parece que bueno, pero antes, ¿usted propone que se vaya a Cobos? ¿Tiene que renunciar? Y si tuviera ética, sí, por supuesto. Yo no le puedo pedir la renuncia, pero ¿qué pasó en Argentina? Cobos tiene todo el derecho a discrepar con el gobierno. Todo el derecho. Ahora, si yo formo parte de un gobierno y tengo un rol que cumplir para ese gobierno y no estoy de acuerdo, y tengo que irme. Eso si fuera una persona con ética, acá hubo muchos vicepresidentes que se fueron. Muchos que hayan hecho lo de Cobos, ninguno. Bueno, ahora Julio, tampoco es normal la agresión que ha tenido el campo. La agresión que, es decir, cuando Cobos hace ese voto tan discutido, muchos dicen que de alguna manera bajó la tensión. Porque si no se venía, se agravaba más todavía. Muchos pequeños productores perdieron con eso, porque si se hubiera ido a 125 se hubiera beneficiado. No, perdieron porque toda la segmentación que se hacía en esa ley después no se aplicó y perdieron bastante los sectores, incluso los de zonas alejadas con el subsidio a los fletes, todo lo que estaba en la 125 perdieron, pero yo no entro tanto al debate de que entro a la figura del vicepresidente. Si nosotros queremos afianzar la democracia, tenemos que respetar lo que son las figuras. ¿Le puedo hacer una pregunta? Y la figura del vicepresidente tiene un sentido en la democracia argentina y en la democracia moderna. Ahora, una cosa, Julio, a partir de ese voto, cómo se empezó a crecer las encuestas. Así que bueno, parecería que es al revés lo que usted dice. Es otra cuestión, sí, pero también hubo una desinformación. Yo lo que estoy diciendo, esto no es una cuestión de interpretación que a mí me gusta. Yo puedo interpretar si me gusta lo que piensa Cobos o no piensa. Puede estar a favor o en contra de lo que piense Cobos. Ahora, estamos hablando de la institución. Si acá queremos la democracia, tenemos que defender la institución. Y la institución del vicepresidente es esta que yo les digo. Entonces, yo voy a discrepar con Cobos, pero él tiene todo derecho a discrepar conmigo, con el gobierno, con quien sea. Creo que también usted... Lo que no puede es apropiarse de un lugar y desvirtuar la función que tiene que le da la Constitución. Siendo Julio un hombre democrático, también hay que tomar en cuenta que después de hacer eso, Cobos creció enormemente y que el gobierno perdió las últimas elecciones. Eso significa algo pero no importa, pero estamos hablando, pero el plan de gobierno fue votado por 4 años. Y el vicepresidente fue votado para defender ese plan de gobierno por 4 años. Esto es lo que está claro. Si el Cobos no está de acuerdo con el gobierno, se va y crece y gana las próximas elecciones, gana lo que sea, está en las reglas de la democracia. Lo que yo digo es que la institución del vicepresidente cumple esta función que yo les digo. Acá, en Estados Unidos, en Francia, en todos los lugares tenemos sistema presidencialista. ¿Le puedo hacer una pregunta? Digo, yo no lo comparto ni creo que sea así, bueno, dame tu fundamentación pero claro, constitucional, estamos hablando. No puede disentir. No. ¿A dónde está? Estamos hablando entre 3 abogados, no hablemos con el sentido de la calle. Dame un autor que defienda lo que vos decís. No, la Constitución no le impone al vicepresidente votar igual que el presidente. Es un disparate jurídico, no está en la Constitución eso. Pero le hago una pregunta, porque yo quiero la ley de comunicación. Dame un autor de derecho constitucional que defienda tu criterio. No va a poder pensar distinto un vicepresidente. No puede, la función puede pensar distinto, pero por supuesto que puede pensar distinto. Bueno, el modo de pensar políticamente es expresarlo con el voto. No, porque la función, te repito, el cargo de vicepresidente es para defender la política del gobierno. ¿Le puedo hacer una pregunta? Acá, en Estados Unidos y en Francia. Julio, no estoy inventando una constitución para la Argentina. Lo objeta Cobos, sin embargo, nadie levantó la voz diciendo el voto de Cobos es nulo. Pero lo que usted está diciendo en el fondo es que el voto de Cobos fue nulo. Y bueno, pero es la doctrina constitucional, Mariano. Bueno, es la sana, como diríamos en derecho, la sana doctrina. Es la sana doctrina. ¿Le puedo hacer una pregunta? Después hay condiciones de la política también, ¿no? Una pregunta.